Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal Chelo? estamos? Pues muy bien. Estupendamente. Hablando de jardín, muy bien. Hombre, genial. Y haces que nos sintamos bien también. Hoy, Mejor. ¿qué has elegido para hablar? Vamos a dar comienzo a unos capítulos o unos programas en los que hablaremos de plantas y de ver sus usos concretos. Van a ser grupos de plantas y hoy en concreto pues vamos a ver las vivaces alpinas. Son muy características estas plantas, se utilizan sobre todo en rocallas y son plantas que siempre están vivas, e incluso en invierno no se pierden, aunque hay algunas que la parte aérea sí que se puede deteriorar, pero en la primavera vuelven a resurgir y volvemos a tenerlas en condiciones a primeros de año ya otra vez. José Manuel, ¿con esto qué nos quieres decir? ¿Que vamos a hablar de plantas para jardines que estén ubicados en la montaña única y exclusivamente? No, lógicamente no. Son plantas alpinas porque la mayoría de ellas sí que han venido de zonas pues muy rústicas, entre rocas, pero no son para jardines hechos en la montaña, sino que están muy indicadas para aquellos jardines en los que queremos poner un trozo de montaña. Entonces lo que utilizamos pues van a ser rocas, y entre esas rocas van a surgir estas plantas que tienen un aspecto fenomenal cuando están florecidas, pero que cuando no lo están, esas matas son muy uniformes y también están muy bien, son muy agradables de ver. Pues si te parece, lo que podemos hacer es que tú nos vayas describiendo cuáles son las principales características de estas plantas, para que nos hagamos más a la idea. Bien, estamos hablando de rocas, estamos hablando yo diría, de espacios pequeños, entonces son plantas normalmente de tamaño pequeño, como digo, están vivas siempre, tienen un momento de esplendor que es cuando florecen y que además se da prácticamente durante todo el año. O sea que podemos tener en una rocalla, flores prácticamente todo el año. Entonces, si te parece, a estas plantas vivaces de las que nos estás hablando le vamos a poner colorido, le vamos a poner imagen y tú nos las empiezas a describir. Sí, exactamente. Bueno, las vamos a ver. Esto necesita poca descripción y además están metidas siempre dentro de su ambiente. Eso es una Lisum de flor amarilla. Florece en primavera y ahora pues se cubre la mata de ese color. Esa planta está empezando a florecer. Puede estar mucho más cubierta de amarillo. Ese es un flos que ya habíamos visto en otro programa. También es una planta que acaba un poco estropeada del invierno, pero que una vez que llega la primavera y florece se pone espléndida. Las siemprevivas, pues esas están ahí, son bonitas también aunque no tengan flor, pero además florecen también a mediados de verano aproximadamente. Destacan por las muchas variedades que hay de siemprevivas también en cuanto a colores y demás. Esto es una planta también un tanto carnosa, es un sedum, y también los hay dentro de la misma planta de varios tipos. Este es otro sedum que ya hemos visto también, muy rústico, el sedum acre. Se hace un manto amarillo porque tiene muy poca altura y se mantiene también con un aspecto muy agradable cuando termina la flor. Estos son campánulas, una campánula muralis, que es una planta también muy rústica, se utiliza también en macetas. Estas plantas se pueden utilizar en macetas y ese es un áster alpino. Son unas flores como margaritas grandes en tonos rosa, los hay en otros colores también. La aquilegia, también alpina, es una planta de reducido tamaño, porque hay híbridos de aquilegia que pueden alcanzar casi 1 metro de altura. Estas no, estas pueden tener 15 centímetros, 20 centímetros y en tonos suelen ser más bien azulados. Eso es un clavel de prados o una armería marítima. También, aunque no tenga flor y florece durante buena parte del año, a partir de ahora empiezan a florecer ya, pues se mantiene ese aspecto de mata herbácea que tiene un aspecto muy bonito. Los dianthus hay infinidad de ellos, hay unos alpinos y otros ya son hibridaciones, pero son matas pequeñitas que se cubren de flor. Es una maravilla porque responden perfectamente, aguantan el frío, aguantan todo. Esto es una sagina, es una planta que a veces utilizamos como sustituto del césped cuando queremos tener un manto verde en
en un espacio algo reducido o entre losas. También florece, da esa florecilla blanca y es muy agradable y además no hay que segarlo. Eso es una auretia. También las auretias son, ahora en primavera, llenan, si se hace en la plantación en grupos, llenan ese espacio de color en tonos que son, pues es el fucsia o en tonos azulados. Y eso es un mimulus. Hay una variedad también alpina que florece en ese color, es esa flor, y que es un poco invasora porque se va reproduciendo ella misma y puede cubrir una parte importante. Eso es una fresa que la he querido traer por la curiosidad de la flor. Tiene una flor rosa, en vez de ser blanca como suelen ser las fresas. Las fresas silvestres sería una planta totalmente adaptada también a un jardín de rocas. Una saponaria en floración rosa, como se ve. Eso que normalmente aquí en la provincia de León yo las he visto en taludes, en la carretera, pues cubre totalmente, se cubre de flor de ese color. Esto es una sasífraga también, que como vemos la flor es rosa, son flores pequeñitas, pero ahí vemos que hay muchos capullos y que cuando empieza a florecer está floreciendo durante mucho tiempo. Esa planta verde que vemos ahí, las dos que vemos, es de donde sale luego la flor que acabamos de ver. Son unas matas muy redondeadas que son muy agradables de ver, aunque no esté en flor. Y esto es un Erodium, es de la familia de los geráneos, también en flor rosa. Se puede cubrir mucho más de lo que vemos en la foto, pero bueno, eso era para mostrar la planta exactamente. Bueno, la verdad es que hay un abanico de lo más variado de estas plantas vivaces. Son vivaces. Vivaces alpinas. Para tener nuestro jardín, qué bonitas. Sí, eso, pero se adaptan sobre todo a estos jardines de rocas donde los espacios son más pequeños, las alturas suelen ser pronunciadas más o menos. ¿Por qué la gente quiere poner rocalla en el jardín? Bueno, hay gente que le gusta, quizá es que son de la montaña o les gusta la montaña y entonces quieren adaptar una zona de su jardín a esto, pero hay otras necesidades que se pueden cubrir perfectamente de esta manera. Vamos a ver alguna porque yo tenía interés no en cómo se hace una rocalla, sino para qué sirve. Esa rocalla cubre, la rocalla y la jardinera, la zapata de un muro de hormigón que estaba aflorando, estaba fuera del terreno, entonces o se cubría con un talud o queda de una forma más agradable dejar el césped perfectamente horizontal y entonces llenarlo con, después hacer la rocalla para cubrir la zapata. En este caso hay un desnivel entre una acera que bordea la casa y el césped. Entonces yo creo que se ha conseguido que ese espacio, que es muy vertical, pues hemos conseguido el poder adaptar y poner plantas ahí, aparte de las vivaces. Lo que vemos son también algunos arbolitos, coníferas de escaso crecimiento, que prosperan perfectamente entre las rocas. Eso es un talud muy pronunciado y entonces lo mejor para ese espacio es posible utilizar las rocas. Ahí vemos un olivo, es un ejemplar, pero había que vestirlo, está en un talud, sobre el talud quedaría mal, así le da una sensación de equilibrio mucho mayor. Ese es el otro lado de la escalera que veíamos antes, que son muchos peldaños y que hay un desnivel bastante grande. Ahí se está en la plantación, pero una vez que eso empieza a florecer, pues ya es muy interesante. Sin embargo, aquí la propuesta era, por parte de la propiedad, de tener una rocalla. Querían tener una rocalla y ahí lo hemos adaptado a ese lugar. Aquí también tenemos un porche elevado, pues entonces había una posibilidad de hacer una escalera que bajara entre las rocas. No se ve demasiado bien, pero ahí en el medio está una escalera que baje desde el porche hasta la horizontal, hasta el césped. Y esta es otra zona también, vamos a ver varias fotos de este lugar, porque tenemos un césped, pero hay pendientes muy pronunciadas y entonces lo que se ha hecho ha sido ese morro del terreno, pues cubrirlo mediante las rocas y adaptarlo a una plantación de este tipo. También eso ocurre cuando el césped tiene unas pendientes exageradas y prosperaría mal o se segaría mal, pues entonces tenemos de esa manera la posibilidad de esa zona que es más difícil, evitarla mediante una plantación que además da más diversidad al césped.
y que puede embellecer un poco la casa. Ahí también tenemos un desnivel grande desde la escalera hasta el césped y se ha cubierto lo mismo, con una rocalla. Aunque el espacio sea pequeño, la verdad es que permite perfectamente la utilización de estas plantas que, por otra parte, necesitan un drenaje tiene que haber, no puede permanecer el agua, porque si no en el invierno sí que con humedad, con mucha humedad, les podría afectar los fríos, los hielos, pero de esta manera se mantienen perfectamente. Cada año esas matas son mayores y prosperan sin ningún problema. La de cosas bonitas que se pueden hacer, es increíble en un jardín. Una curiosidad, José Manuel, ¿esas rocas son de origen volcánico, todas esas rocas que veíamos ahí para hacer esa rocalla? Bueno, las rocas no tienen por qué ser de un tipo, el origen, en principio ese tipo de rocas no es volcánico, son rocas calizas de páramo, que quizá los ácidos, tanto el lúmico como el anhídrido, en la combinación del agua con el dióxido de carbono atmosférico, lo corroe y forma esas oquedades. Pero cualquier roca serviría. Muy bien. Cualquier tipo de roca puede servir. Bueno, pues ya hemos aprendido un montón sobre plantas vivaces alpinas, así que la próxima semana un poquito más. Recordamos, insistimos en que el jueves que viene es festivo, el 24, aquí en León, así que trasladamos nuestro espacio al martes, día 22. ¿De acuerdo, José Manuel? El martes nos vemos, ¿vale? Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bueno, y yo me despido ya también de todos ustedes. Primero nos despedimos de la sección con Leoplant. Piensa en su jardín, Leoplant, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.